maduro. En contraste, hay otra palabra para tribu, es shevet, que también significa vara, pero tiene un matiz más relacionado con el gobierno y la disciplina. Los maestros ven una imagen espiritual aquí. Mientras el pueblo estuvo en el desierto, era como un árbol joven. Ahora está por entrar a la tierra. Ha madurado. Es un maté, lo que se llama maté. Una rama firme, capaz de sostener fruto. Y es muy interesante que justamente esta parasha ocurre antes de entrar en Canaán, porque él está formando un pueblo adulto espiritualmente, pero este libro trata justamente de todo lo que se ha hablado con las palabras, tanto el daño que se ha hecho, tanto estas guerras que van a comenzar, que es a través de que por palabras se ha querido maldecir y por palabras se ha bendecido, por palabras los espías trajeron derrota. Y entonces las palabras tienen algo muy importante. Por eso, ¿cómo comienza esta parashá Matot? Con el poder de los votos, Nedarim. Y en el Números capítulo 30 no está hablando de guerras, habla de palabras. Es decir, sí hay guerras, pero es una guerra con la boca, con la palabra. Cuando alguno haga un voto a Hashem, no quebrantará su palabra. En realidad hay un poder creador de las palabras. La vida que construye comienza con las palabras que pronunciamos. Dice, no profanará su palabra, conforme a todo lo que salga de su boca hará. Bamidbar 32. Es llamativo que la parashá Matot, junto antes que Israel entre en la tierra prometida, no comienza hablando de ejércitos, de estrategias militares o de la conquista de Canaán. Comienza hablando de la boca, de las palabras. Y debemos preguntar por qué. Porque Dios está enseñando un principio eterno, que es que antes de conquistar una tierra, el hombre debe aprender a conquistar su lengua. Los sabios dicen que el arma más poderosa que posee el ser humano no está en sus manos, está detrás de sus dientes y de sus labios, como que le puso dos puertas a esa lengua, la primera los dientes y otra puerta los labios, para que no se saliera tan fácilmente, ¿no? En un remes, la palabra crea realidad. En un drash, la persona es dueña de sus palabras hasta que las pronuncia. Después las palabras son dueñas de la persona. Por eso se dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero acá tenemos algo muy interesante. Dios creó el mundo hablando. La primera vez que encontramos el poder de la palabra es en Bereshit. No encontramos a Dios trabajando con herramientas, no vemos martillos, no vemos cinceles, no vemos instrumentos. Encontramos algo mucho más extraordinario. Encontramos una voz. 10 veces aparece la expresión y Dios dijo. Y después de cada palabra aparece una nueva realidad. Sea la luz y hubo luz. Sepárese las aguas y las aguas se separaron. Produzca la tierra y la tierra produjo, y la creación comienza con la palabra. Los sabios enseñan en el Pirkei Avot, con 10 declaraciones fue creado el mundo. ¿Por qué 10? ¿Acaso Dios necesitaba 10 órdenes?
No, podría haber creado todo con una sola. Los sabios responden, para enseñarnos el enorme valor que tiene cada palabra pronunciada. Si Dios crea un universo mediante su palabra, y el hombre fue creado a su imagen, entonces el hombre también posee un poder creativo derivado, aunque limitado, ¿verdad? Porque no crea universo, pero crea realidades, crea ambientes, crea relaciones, crea esperanza o destruye todo eso. La palabra crea realidad. En el Targum de Onkelos traduce, el hombre llegó a ser un alma viviente, como un espíritu que habla. Para la tradición hebrea, el habla distingue al hombre de los animales. No es solamente comunicación, es manifestación del alma. Cuando una persona habla, se está manifestando un alma. Y los maestros enseñan que el pensamiento viste el alma, pero la palabra viste el pensamiento. Mientras algo permanece en la mente, todavía pertenece al mundo interior. Todavía no se expresó, todavía no se ve. Cuando sale por la boca, entra en el mundo. La palabra crea realidad. La palabra crea identidad. Observemos la Torá, y cuando Dios cambia una misión, primero cambia un nombre. Abraham se convierte en Abraham, Sarai en Sara, Jacob en Israel, Osea recibe el nombre de Yahoshua. ¿Por qué? Porque el nombre expresa identidad y destino. En la mentalidad hebrea, un nombre no es una etiqueta, es una declaración. Cuando Dios cambia el nombre, está cambiando el propósito. Hay un propósito nuevo con esa persona. ¿Cuántas personas siguen viviendo bajo nombres que otros le pusieron? Algunos le dijeron inútil, fracasado, no serví, nunca vas a cambiar. Palabras dichas hace 20 años, 15, 30 años, y siguen gobernando las vidas hoy. La primera muerte producida por palabras fue allá también por Bereshit. Antes de Caín matar a Abel, hubo una conversación. Y la Torá dice, y Caín habló con Abel. Y después ocurre el asesinato. Los comentaristas observan que el texto ni siquiera registra qué dijo, no cuenta qué dijo. ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Por qué? Porque el énfasis no está en las palabras exactas, sino en que la violencia física siempre fue precedida por violencia verbal o interior. Toda guerra comienza con una conversación equivocada. También lo vemos así en Bereshit. La serpiente no usó una espada. En el huerto del Edén, la serpiente no atacó con fuerza. Usó palabras. No cambió el árbol, cambió la interpretación. No negó totalmente la verdad, sino que la torció. El enemigo sigue actuando igual. La mayoría de las caídas espirituales comienzan con una conversación equivocada, con las palabras erradas. Pero ya más aquí a Bad Midbar, para allá anteriores, el pecado de los espías no trajeron un informe falso. Trajeron una interpretación equivocada. Dijeron, éramos como langostas. ¿Quién dijo eso?
Ellos mismos. Los gigantes nunca hablaron. Ellos construyeron una identidad de derrota con sus propias palabras. Los sabios comparan este episodio con el lashon hará. No hablaron mal de una persona, hablaron mal de la tierra que Dios había prometido. Es posible blasfemar contra el propio futuro. Cada vez que una persona dice, nunca voy a poder, no voy a llegar, no lo lograré, está contradiciendo las palabras que Dios habló sobre su vida. Hay un midrash que me gusta mucho y existe una enseñanza de los rabinos que ilustra esta verdad. Un discípulo preguntó a su maestro, ¿qué pesa más? ¿Un martillo de hierro o una pluma? El maestro respondió, depende. El martillo rompe piedras, pero la pluma puede iniciar una guerra o firmar un tratado de paz. La palabra escrita o hablada puede construir generaciones o destruirla. El hierro rompe cuerpos. Las palabras pueden romper almas. Es interesante. Nuestra fe, hermano, y aquí Moisés, en esta parashá, instruye a los líderes de las tribus a través de ellos y a la nación entera respecto a la santidad de las promesas y las trágicas consecuencias del incumplimiento de esa palabra. Nuestra fe está ligada a la santidad del habla, y es a través del habla que nos comprometimos en un pacto eterno con Dios cuando se proclamó Nashé Belisma. Es a través del rezo y del estudio de la Torá que continuamos conectados con nuestro Dios. Es a través del habla que damos expresión a la chispa divina que Dios infundió en nosotros. Es a través del habla que Dios creó el mundo y es a través del habla que nosotros creamos las cosas. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en la lengua. Hay 14 mandamientos positivos y 17 negativos centrados en torno al habla. Por eso, para protegernos de una lengua irresponsable, Dios la ha colocado, como dijimos, detrás de dos puertas, nuestros dientes y nuestros labios, antes de hablar. Debemos pesar nuestras palabras, medir, ya que una vez que salen no podemos anularlas tan fácilmente. No podemos retractarnos tan fácilmente. Promesas rotas, maldiciones y palabras dolientes o blasfemas no son borradas fácilmente. Tal cuento del saco y de plumas, ¿no? Un hombre fue a pedir perdón por haber hablado mal de otro. Y el rabino le dijo, trae un almohadón lleno de plumas. Lo hizo. Ahora ábrelo en la cima de la colina. Y el viento dispersó miles de plumas. Después el rabino dijo, ahora recógelas a todas. El hombre le respondió, es imposible. Andá a saber dónde fueron las plumas, se volaron por todos lados. Y el rabino contestó, así ocurre con las palabras. Puedes arrepentirte, puedes ser perdonado, pero nunca sabrás hasta dónde llegaron las palabras. David hablaba a su alma. Dicen los salmos que David hace algo extraordinario. No espera que su alma le hable, él le habla a su alma. Él le dice, bendice, alma mía, a Hashem. No dice, hoy no tengo ganas. Le ordena a su interior recordar. Y aquí encontramos un principio fundamental. No toda palabra debe dirigirse a los demás.
Muchas veces las palabras más importantes son las que nos decimos a nosotros mismos delante de Dios. Decile a tu alma, decite a vos mismo, bendice al Señor. Voy a hablar verdad. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, lo dice el Proverbio 18:21. Y hay un desarrollo de un comentario, el Jafé Jaín, que nos habla de por qué él dedicó gran parte de su vida a enseñar sobre el cuidado de la lengua. Explica que una palabra puede viajar más rápido que una flecha. La flecha hiere a una persona, una calumnia puede herir a una comunidad entera. Matot y los votos, las promesas, en esta parashá que estamos tocando, debemos preguntar por qué esta enseñanza aparece precisamente en Matot. Y es muy claro, ¿verdad? Porque es precisamente porque Israel está por conquistar la tierra. Y es como si Dios le dijera, si no puedes gobernar tu boca, si no puedes gobernar la lengua, tampoco podrás gobernar una nación. Tampoco podrás gobernar tu casa, tu tierra, tu trabajo, tu lugar, tu negocio. La primera conquista no es Canaán, es la lengua. Y Yeshua nos llevó a una enseñanza aún mucho más profunda. Dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. La boca no produce el problema, la boca lo revela. Es decir, lo que habla la boca es lo que ya está en el corazón. Entonces está revelando un problema del corazón. Y él también enseñó, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No está enseñando salvación por hablar correctamente. Está mostrando que las palabras son evidencia de lo que gobierna el corazón. Ya el apóstol Jacob, Santiago, como figuran, él pone a la lengua como un timón. Y él desarrolla esta enseñanza hebrea tradicional y compara la lengua, ¿verdad?, con un timón pequeño que dirige un barco enorme. Algo pequeño, pero maneja algo tremendamente enorme. Una chispa que incendia un bosque. Una chispita puede hacer un desastre en un bosque entero. Como vemos muchas veces en las noticias cuando se incendian los montes, los bosques y se hacen desastres. Una chispa. Una fuente que no puede dar agua dulce y amarga al mismo tiempo. Ahora, Jacob, Santiago, no está exagerando, está explicando que las palabras determinan la dirección de la vida. Dirigen, como un timón, pero que eso puede ser una chispa que incendia un bosque, ¿verdad? No está exagerando. Las palabras muchas veces cambian la historia y toda la escritura está llena de ejemplos. Dios dijo, como ya dijimos, sea la luz y comenzó la creación. Abraham respondió, heme aquí, y comenzó una nación. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, y nació un ministerio profético. Miriam respondió, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y comenzó la encarnación del Mashiach. Pedro confesó, tú eres el Mesías. Y Yeshua habló del fundamento de esta confesión. Muchas veces una sola frase cambia una vida. Una sola palabra, una sola oración, y puede cambiar toda la historia.
cómo que nuestras palabras construyen o destruyen el futuro. Es fuerte decir estas cosas, es fuerte imaginarnos esto. Las palabras no son magia. La Torá nunca enseña que basta con declarar algo para que suceda. Eso sería una distorsión. Pero sí enseña que nuestras palabras tienen un profundo poder espiritual, porque moldean nuestro pensamiento, influyen en nuestras decisiones, edifican o destruyen relaciones, fortalecen o debilitan la fe. Una palabra puede honrar o deshonrar el nombre de Dios. Las palabras repetidas terminan formando hábitos. Los hábitos forman carácter y el carácter influye en el destino. En ese sentido, nuestras palabras participan en la construcción de nuestro futuro. Hay una historia jasídica que cuenta que un joven fue al rabino diciendo: no entiendo por qué Dios no responde mis oraciones. El rabino le pidió un vaso de agua limpia. Luego tomó una cuchara de tierra y la arrojó adentro. Y le dijo: ¿qué ves? Agua turbia. Ahora espera. Después de un rato el barro descendió y el agua volvió a verse clara. Entonces el rabino dijo: así ocurre con la boca. Cuando está llena de queja, de crítica y desesperanza, el corazón se enturbia y deja de reflejar la luz de Dios. Cuando aprendes a bendecir, a agradecer y a hablar verdad, el alma vuelve a transparentar la imagen del Creador. Quizá el mayor milagro no sea aprender a hablar con poder. Quizá el mayor milagro sea aprender a hablar como Dios habla. Dios habla para crear, para bendecir, para llamar, para restaurar, para dar identidad. Nunca usa palabras para destruir gratuitamente. Por eso, el discípulo del Mesías no mide solamente lo que dice, mide lo que sus palabras producen. Cada palabra es una semilla. Algunas florecen en paz, otras en división, unas levantan generaciones, otras dejan cicatrices. La pregunta no es si tus palabras tienen poder. La pregunta es: ¿qué clase de mundo estás creando cada vez que abres la boca? Porque quien ha sido creado en la imagen de Dios, que dijo sea la luz, está llamando a usar su voz, no para aumentar la oscuridad, sino para reflejar la luz del reino. El voto de lo que habla está para allá, de la promesa. La Torá dice: no profanará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En hebreo, lo yahel devaró. Curiosamente no dice no quebrará su voto, dice no profanará su palabra. La palabra yahel proviene de shalal, que significa profanar, vaciar, desacralizar, quitar santidad. Es decir, cuando prometo algo delante de Dios y luego vivo como si no le hubiera hablado, no solamente rompí una promesa, profané mi propia palabra. Y la Torá está enseñando que el hombre piadoso debe hacer que su palabra tenga el mismo peso que su firma. Los sabios dicen: la moneda del justo es su palabra. Pero viendo en el contexto de Matot, debemos preguntar entonces, porque
Cuando una esposa hacía un juramento o un voto, el marido, si la escuchaba en ese momento, él podía anular. O si lo escuchaba la hija, el padre podía anular. Pero aquí, entonces aparece el padre, el esposo, y en un nivel literal, el padre o el esposo podrían, bajo ciertas condiciones, y al mismo día de escuchar el voto, anular. No era un poder arbitrario, esto también nos está dando un orden, no solamente de una casa, de la familia, ¿verdad? Entonces, una responsabilidad dentro del marco jurídico y familiar de Israel. Pero los comentaristas preguntan, ¿por qué justamente estas dos figuras? ¿Por qué representan dos relaciones, verdad? El padre habla del origen, el esposo habla del pacto. El origen es el padre, de donde naciste, de donde venís. Cuando se habla del esposo, habla del pacto. El pacto, un casamiento, una ketubá, ¿verdad? Pero en un sentido o una interpretación breve, Israel es llamado muchas veces la hija de Sión, pero también la esposa. Es decir, toda la relación entre Dios e Israel está construida sobre estas dos imágenes. No es casualidad que Matot use precisamente esas figuras. En lo más secreto, en lo más misterioso, en el Sot, aquí aparece una enseñanza muy hermosa. Los maestros dicen, toda persona hace votos continuamente. No solo cuando dice prometo. Cada decisión profunda del corazón es una especie de voto. Cuando decís, voy a servir a Dios, has hecho un voto. Cuando decís, nunca voy a volver allí, has hecho un voto. Cuando decís, voy a perdonar, has hecho un voto interior. El problema es qué ocurre cuando no cumplimos. Y aquí aparecen dos caminos. Uno es la justicia y el otro es la misericordia. Entonces en la Torá existe la anulación de los votos. Existe una figura muy interesante. La Afarat Nedarim, la anulación. Afarat Nedarim, la anulación. Y también existe la Atarat Nedarim, la liberación de votos por un tribunal rabínico. Cuando la persona reconoce que habló imprudentemente y existe fundamentos, ¿verdad?, de la enseñanza del alágico, del alajá, para desatar ese compromiso. Porque Dios permitió eso. ¿Por qué permite que también pueda ser liberado de esa manera? Porque Él conoce la fragilidad humana. Y la Torá no banaliza la palabra, pero tampoco cierra la puerta al arrepentimiento. Entonces acá tenemos un paralelismo espiritual. Aquí aparece una imagen muy poderosa. En el Brit Hadashah, la comunidad de creyentes es llamada la novia, la esposa, y el Mesías es presentado como el novio, como el esposo, en cierta manera. Entonces aparece una pregunta: ¿qué sucede con todos los votos que hicimos y no cumplimos? Muchos de nosotros hemos dicho, Señor, nunca más. Y volvimos. Dijimos, voy a orar todos los días, y abandonamos. Nunca más voy a caer, y caímos. Voy a servirte toda mi vida, y muchas veces nos enfriamos. ¿Qué hacemos con esas palabras? ¿Puede el esposo anular el voto? Y aquí debemos ser cuidadosos porque no podemos decir que el Mesías simplemente anula automáticamente cualquier promesa incumplida. Porque el contexto legal de Números 30 es específico.
Sin embargo, en una lectura tipológica de Remes Sot, sí puede hacerse una reflexión muy rica. El esposo de Números 30 carga con la responsabilidad de preservar la paz del hogar y en ciertos casos evita que un voto imprudente destruya la vida de su esposa. De manera semejante, el Mesías interviene a favor de su pueblo, no eliminando la responsabilidad moral, sino ofreciendo perdón, restauración, un nuevo comienzo. El mejor ejemplo de esto lo tenemos con Pedro. Hizo varios votos Pedro, pero uno de ellos fue enorme. Aunque todos te abandonen, yo jamás. Horas después, lo negó 3 veces. ¿Qué hizo Yeshua? ¿Lo condenó? No. Después de la resurrección, les dijo a algunos, díganle que estoy aquí. Y a Pedro, díganle a Pedro. Y no le preguntó, ¿por qué rompiste tu promesa? Cuando lo fue a ver a la playa. Cuando lo fue a buscar, que él había vuelto otra vez allá a pescar de nuevo, allá a sus cosas, porque creía que él ya no era para esto. ¿Por qué rompiste tu promesa? Nunca le dijo. Le preguntó, ¿me amas? 3 veces. Como si estuviera restaurando las 3 generaciones. No borró el pasado. Transformó el corazón. Transformó el corazón. Ojo con la lengua. Ojo que ese corazón quiere una cosa y la lengua dice. El hijo pródigo también. Hizo un voto. Abandonó la casa, rompió el pacto familiar. Cuando volvió, el padre no comenzó con el juicio, comenzó con un abrazo. ¿Qué hacemos con nuestros votos rotos? La tradición hebrea enseña algo muy precioso antes de Yom Kippur. Se realiza la Atarat Nedarim, una ceremonia en la que la persona pide ser liberada de votos que hizo imprudentemente y no pudo cumplir, siguiendo un procedimiento, ¿verdad? No es una licencia para hablar irresponsablemente, no. Es un reconocimiento humilde, decir, soy más débil de lo que creía. No soy tan fuerte. No soy tan justo. Y el Brit Hadashah también invita a esta humildad. Juan escribe, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. El camino no es esconder el voto roto, es traerlo delante del Eterno. Quizá el mayor problema no son los votos que rompimos. Quizá el mayor problema es seguir haciendo promesas que nacen del entusiasmo y no de la transformación. Pedro prometió y cayó. Pero después de Shavuot, después de aquel Pentecostés, ya no hace promesas grandiosas. Simplemente vive fielmente. La madurez espiritual cambia las grandes declaraciones por la perseverancia diaria. Un discípulo preguntó a su rabino, ¿qué vale más? ¿Prometer grandes cosas o cumplir pequeñas? El rabino le respondió, Dios creó el universo diciendo, hágase, hágase. Nunca dijo, voy a hacerlo. Y después de hablar, lo hizo. El discípulo comprendió. La santidad no está en hablar mucho, está en que nuestras palabras y nuestra vida lleguen a ser una sola cosa. Hay un detalle conmovedor en el madero, en la cruz. El Mesías pronunció, consumado es. No fue una promesa, fue el cumplimiento.
Toda su vida fue coherente con su palabra. Por eso Pablo dice que todas las promesas de Dios son sí en Él. Segunda de Corintios 1:20. El Mesías no solo perdona nuestra incoherencia, también nos revela cómo es una vida donde la palabra y la acción coinciden perfectamente. Para terminar esta primera parte, el nivel más profundo, Matot nos invita a dejar de ser personas que viven de promesas emotivas para convertirnos en personas de fidelidad constante. El padre no busca hijos que le prometan el cielo cada semana. El esposo no busca una novia que haga juramentos impulsivos. Busca un pueblo cuya palabra refleje la suya. Porque el milagro más grande no es hacer un voto espectacular. Es llegar al final de la vida y poder decir como el Mesías: he terminado la obra que me diste que hiciera. Ese es el voto que verdaderamente honra al Dios del pacto. Hasta aquí esta primera parte de Matot, la fuerza de las palabras, o la palabra es tu fianza. Parte de la guerra de Madián. Y le podemos... esta es la parte donde Dios le ordena la última misión militar de Moisés. Y la pregunta que nosotros debemos hacer: ¿por qué Madián? La batalla que no se ve es una batalla o es una guerra que va a concluir con lo que empezó en una para allá anterior, con la otra para allá, ¿verdad? Con esto de Balaam, con esto de Balac que contrató, y bueno, cómo pudo maldecir a Israel, y entonces el enemigo cambió esa estrategia, y la inmoralidad logró lo que la guerra no había podido. Y esto se llama la venganza de Madián. Vengate de Madián. Y dice que lo que nosotros debemos preguntar es por qué Madián fue más peligroso, por ejemplo, que Amalek. Hay enemigos que atacan tu cuerpo, hay enemigos que atacan el cuerpo, lo físico. Otros atacan tu alma. Y en Bamidbar 31, versículo 2, dice: toma venganza por los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás reunido con tu pueblo. A primera vista esta orden resulta sorprendente, porque la última misión de Moisés fue precisamente contra Madián. ¿Por qué no fue contra Egipto, que esclavizó a Israel durante siglos? ¿Por qué no contra Amalek, que atacó cobardemente a los débiles en el desierto? ¿Por qué Madián? Y la respuesta es impactante también. Los sabios dicen: porque Madián intentó destruir algo mucho más profundo que el cuerpo de Israel. Intentó destruir su identidad espiritual. Es decir, es muy importante porque Madián no atacó con espadas, atacó con seducción. ¿Sí? Atacó con lo que más Dios aborrecía. Porque las batallas más peligrosas no siempre vienen de afuera, muchas llegan por compromiso moral y espiritual. Madián representa la división, la discordia y la confusión espiritual. Toda persona tiene un Madián interior. Es aquello que te intenta separar el corazón de Dios. Y como ya Yeshua nos había advertido, que el pecado comienza en el corazón
antes que en la acción. Entonces hay dos enemigos, dos estrategias. La Torá presenta dos enemigos paradigmáticos. Amalek, por ejemplo. Amalek ataca desde afuera, con violencia, con guerra, con persecución. El ataque es visible. Todos saben dónde está el enemigo. La espada viene de frente. Madián no ataca con espada, ataca con abrazos, no invade, seduce, no destruye ciudades, corrompe corazones, no obliga, convence. Ese enemigo es mucho más difícil de reconocer. Los sabios observan algo extraordinario. Amalek quiso matar a Israel, Madián quiso que Israel dejara de ser Israel. Y el segundo peligro es mucho más profundo. Entonces, la palabra Madián proviene de la raíz din, que significa juicio, contienda, pleito, discordia, pero también está relacionada con la idea de división, como dijimos, y los comentaristas explican que Madián representa todo aquello que divide al hombre de Dios, divide al hombre de su familia, divide al hombre de sí mismo. Por eso Madián no necesitó ejército, le bastó sembrar división interior. Balaam descubre un punto débil y aquí ocurre uno de los momentos más impresionantes de la Torá. Balac contrató a Balaam para maldecir a Israel, fue una paralla que ya vimos, pero cada vez que abría la boca, Dios convertía la maldición en bendición. Entonces Balaam comprendió algo. Mientras Israel permaneciera unido a Dios, nadie podría destruirlo. Por eso cambia completamente de estrategia, y si no podía derrotarlos desde afuera, tendría que derrotarlos desde adentro. Por eso el plan de Madián, no enviaron soldados, enviaron mujeres, no levantaron fortalezas, prepararon banquetes, fiestas, no organizaron una guerra. Organizaron una fiesta, organizaron, ¿verdad?, cosas que el hombre puede conciliar con el otro. Un contraste impresionante. La mayor derrota espiritual de Israel comenzó en un ambiente de diversión, en un ambiente relajado, de distracción, de diversión. Vamos a divertirnos. Los sabios dicen, primero vino el vino, después la inmoralidad, después la idolatría. El pecado rara vez llegue de golpe, ¿verdad? El pecado viene en un proceso, siempre avanza por etapas, no viene de golpe. Dice primero el vino, después la inmoralidad y después la idolatría. Hay un Midrash que relata que los madianitas instalaron tiendas cerca del campamento. Al principio ofrecían mercancías. Todo parecía inocente. Un israelita entraba a comprar, una anciana lo recibía, luego aparecía una joven. La conversación se volvía amistosa, después venía el vino y finalmente la idolatría. La enseñanza del Midrash no pretende describir cada detalle histórico, sino mostrar cómo el mal suele presentarse de manera gradual. El pecado casi nunca entra anunciándose como pecado. Se presenta como una pequeña concesión, con alguna amistad, con algún contrato, así vamos a arreglar esto, nos ponemos de acuerdo. Amalek y Madián
son dos cosas distintas. Una ataca de afuera, otra ataca de adentro. Los maestros hacen como una comparación extraordinaria. Amalek dice, no existe Dios. Madián dice, puedes seguir creyendo en Dios, solamente mezcla un poco las cosas. Y aquí aparece verdaderamente el peligro, el sincretismo, la mezcla. Lo que está bien que creas, pero bueno, ¿no? No abandonar totalmente a Dios, sino mezclarlo con otros valores, con otras cosas. Eso destruyó más generaciones que la persecución, además. La batalla más difícil es esa interior. Es interesante que Israel venció fácilmente a Amalek cuando Moisés levantó las manos. Pero con Madián la batalla fue mucho más compleja. ¿Por qué? Porque es más fácil reconocer un enemigo externo que uno interno. Es fácil luchar contra una persecución, es mucho más difícil luchar contra una tentación. Los maestros, los comentaristas hacen una lectura profundamente espiritual. Dicen que Madián vive dentro del corazón. Cada vez que aparece una división entre lo que creemos y cómo vivimos, Madián está actuando. Cuando la boca dice, amo a Dios, pero el corazón busca otra cosa, ahí aparece Madián. El Yetzer Hará, la inclinación al mal, nunca llega diciendo, voy a destruirte. No viene así. Nunca vas a escuchar, voy a destruirte. Primero dice, esto no tiene nada de malo. Después, todo lo hacen. Y luego, ya es tarde para volver. Es exactamente la estrategia de Madián. Es una estrategia que la usa el Yetzer Hará. Y es la estrategia de Madián. Tenemos un ejemplo en el rey David y observamos el contraste. Cuando David enfrentó a Goliat, venció. Pero cuando bajó la guardia en Jerusalén, cayó con Betsabé. Nadie lo derrotó a él en el campo de batalla. Nadie lo podía vencer en una guerra, en una batalla, David. La derrota ocurrió en la azotea del palacio. Las batallas más decisivas suelen librarse cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, cuando estamos ahí. Ahí es el lugar. Lo mismo Salomón, el hombre más sabio del mundo, no fue destruido por un ejército. Fue lentamente apartado con relaciones que desviaron su corazón. La sabiduría no inmuniza contra la seducción. Solo un corazón vigilante permanece fiel. Leí hace muy poco, el Baal Shem Tov decía, el mayor triunfo del adversario no es hacerte pecar, es hacerte olvidar quién eres. Y eso hizo María. Israel olvidó que era un pueblo santo, y cuando uno olvida su identidad, comienza a buscar identidad en cualquier otra cosa. Y me hizo acordar muchas veces de lo que decía Yeshua y las tentaciones. Cuando vemos cómo comienza el ministerio de Yeshua, el Mesías, no enfrentando un ejército, sino una conversación. El adversario, a Satán no le ofrece una espada, le ofrece pan, prestigio, le ofrece poder. Todo parece razonable, todo parece atractivo, todo parece inmediato. La estrategia nunca cambió desde el Edén. El enemigo sigue ofreciendo atajos. Yeshua respondió siempre de la misma manera. Escrito está. No discute, no negocia,
no mezcla, permanece fiel a la palabra. Hay una batalla invisible en la que nos muestra Efesios, lógicamente. Pablo escribe: nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y eso es una afirmación muy, muy hebrea. La verdadera batalla nunca fue contra Madián solamente. Madián era la manifestación visible de un conflicto espiritual más profundo. Por eso, la armadura de Dios no incluye armas ofensivas humanas. Incluye verdad, incluye justicia, incluye fe, incluye salvación, incluye la palabra de Dios. Eso dice Efesios 6. Las mismas herramientas con las que Yeshua enfrentó la tentación. Hay una historia que se cuenta, el Magid de Dumno contó una parábola. Un rey construyó una fortaleza inexpugnable y nadie podía atravesar sus murallas. Entonces el enemigo dejó de atacar las puertas de la fortaleza, de la ciudad, y comenzó a enviar comerciantes, gente que vendía, que tenía cosas interesantes. Después envió artistas, cantantes, músicos, actores. Ahí empezó a mandar. Después mandó embajadores. Años más tarde, la fortaleza seguía intacta. Era igual, por fuera estaba todo igual. Pero ya pertenecía al enemigo. Se había entrado y mezclado adentro. Y eso no fue conquistado por la fuerza. Fue conquistada por la costumbre. Y así actúa Madián. Madián en nuestros días no simplemente aparece como idolatría evidente, a veces se presenta como relativizar la verdad, justificar pequeñas concesiones, perder tiempo con lo superficial hasta olvidar lo esencial, vivir una fe dividida entre Dios y los ídolos modernos del éxito, el reconocimiento o el placer. El peligro no comienza cuando dejamos de creer. Comienza cuando dejamos de discernir. Ya no discernimos lo que está bien, lo que es pecado, lo que no, Y entonces, ¿por qué Dios ordenó destruir a Madián? Porque el pecado que nos enfrenta, hermano, termina educando a la siguiente generación. Y Moisés comprende que no basta con salir del desierto. Hay que impedir que la cultura de Madián entre en la tierra prometida. Es una enseñanza permanente. No basta con abandonar el pecado. Hay que cortar la influencia que continuamente nos invita a regresar. Un discípulo preguntó a su rabino: ¿cómo sé cuando estoy en peligro espiritual? El rabino le respondió: cuando el pecado deja de parecerte pecado. Ahí hay peligro. Y el joven insistió: ¿y cuándo comienza la restauración? El rabino sonrió y dice: cuando vuelves a llamar al pecado por su verdadero nombre. Amalek, hermano, no nos enseña que habrá enemigos. Nos enseña que habrá enemigos que atacarán nuestra vida desde afuera. Evidentemente siempre estarán los Amalek. Madián nos enseña que el mayor peligro muchas veces llega disfrazado de amistad, de comodidad o pequeñas concesiones. No toda batalla hace ruido. Las más importantes se libran en el corazón. Cada día decidimos si escucharemos la voz de la seducción o la voz del pacto. Amalek quiso destruir al pueblo de Dios, pero Madián quiso borrar la imagen de Dios del corazón del pueblo. El primero atacó con espadas, el segundo con seducción. Las heridas de la espada pueden sanar, pero cuando el corazón se acostumbra a mezclar la verdad con la mentira, el hombre deja
de saber quién es. Por eso la mayor victoria no es derrotar al enemigo visible, sino permanecer fiel cuando la tentación sonríe y parece inofensiva. Aquí hay otro aspecto, porque cuando vamos ahora para allá, vemos que Dios le dice a Moisés que esta será su última misión. Después de esta venganza, él va a morir. Dios le da la orden de que se vengue contra los madianitas. Números 31:1. Pero aunque parezca extraño, en lugar de asumir su responsabilidad, Moshe designa a Pinja para liderar al pueblo en la batalla. Este traspaso de responsabilidad no parecía o no parecería concordar con la persona de Moisés. Que vaya Pinja, Dios no quiso que Moisés vaya a la guerra contra Madián. Y tiene una respuesta a esto, ¿no? Cuando el faraón descubrió que Moisés, el joven príncipe, era hebreo, estaba decidido a matarlo. Moshe tuvo que escaparse para salvar su vida y encontró refugio en la tierra de Madián. Y muchos años pasaron, la situación cambió. Los madianitas eran un pueblo malvado e inmoral. Resultó que fue cambiado, transformado, se fue modificando. Y estaba ahora resuelto a seducir y destruir a la nación hebrea. No obstante, Moisés no podía luchar contra ellos, ya que en determinado momento de su vida se había beneficiado de la hospitalidad de los madianitas. Y similarmente, cuando Dios trajo las 10 plagas sobre Egipto, Moshe no tenía permitido golpear las aguas del Nilo. Aarón golpeó el Nilo, ya que cuando era un bebé, el agua lo había protegido. Sí, Moisés tenía que ser agradecido con una masa de agua, una entidad incorpórea que lo salvó sin haber tomado una decisión deliberada. Cuanto más esto debería ser verdad respecto a los seres humanos. Tampoco Moisés golpeó para el polvo o la tierra cuando iban a venir los piojos, porque la arena lo había protegido cuando él mató al egipcio. Entonces, no tenemos permitido olvidar o menospreciar un acto de bondad o un favor que nos hayan hecho. Entonces Dios dijo a Moisés: vos no vas a ir a pelear contra ellos, vos te refugiaste allí, tu suegro es de Madián, allí te casaste, tu esposa es de ahí, tus hijos nacieron allí. Entonces no se acepta esa ingratitud. Olvidamos con mucha facilidad los beneficios de los que hemos gozado y racionalizamos nuestra insensibilidad al decir: es gracias a mí, o me lo deben a mí, o es mejor por mí. Bueno, no. Hay muchas cosas que hicieron otros por nosotros, donde nosotros nos beneficiamos. Bueno, no hay que atacar eso. Por más errado que estén, por más mal que estén, no tenemos que intervenir allí. A Moisés no se le permite pelear contra Madián. Él no puede ir. Sí, se tiene que vengar, el pueblo tiene que vengarse, pero él no puede intervenir en eso. Y acá tenemos algo muy interesante que quiero también resaltar, de un verdadero líder.
Como les digo, Dios le dijo a Moisés, o le informó a Moisés, que luego de esa batalla, él moriría. Imagínese, usted se entera de que después de hacer cierta tarea, usted ya se va a morir. Al enterarse de esta información antes de la batalla, Moshe podría haberse tomado su tiempo, ¿verdad? Especialmente cuando Dios no le dio un periodo de tiempo específico en el cual llevar a cabo su tarea. Nadie podría haberle reclamado que el atraso de esta acción para prolongar su vida. Más, algunos dicen que los mismos soldados, los mismos líderes quisieron retardarlo para que no muriera Moisés. Moisés, sin embargo, respondió con rapidez el llamado de Hashem y deja de lado sus deseos personales. Es decir, él se apresuró, que se haga rápido. No estuvo del lado de sus deseos. Y ese es el signo de la grandeza verdadera. El verdadero liderazgo es tener la capacidad de pensar más en el beneficio de la familia y del pueblo que atender los propios intereses limitados y egoístas. Este ejemplo de Moisés nos lleva a examinar nuestras propias acciones, nuestras propias prioridades. ¿Somos impulsados por intereses egoístas? Y ante esa pregunta debemos decir que muchas veces sí. Nosotros estamos primero o vemos la necesidad de nuestra familia, nuestro pueblo y el llamado de Dios como nuestra primera prioridad. Acá tenemos que ver, bueno, algunos comentaristas dicen que después de Yahoshua, él muere unos años antes de lo que debe haber muerto, porque él demora la conquista de la tierra de Canaán. Entonces, no hace como Moisés, ¿verdad? Que Moisés se apresuró en cumplir la misión que se le había encomendado. Entonces, eso nos habla mucho, o nos habla más bien, de un verdadero líder, de aquel que se ocupa en lo que Dios le ordena y Dios le pide, y no en su propia persona. En esta para allá vemos la muerte de Balaam. Balaam muere por la espada, es decir, el hombre que quiso manipular la palabra del Eterno termina cayendo bajo el juicio de Dios. Es decir, no basta tener dones, hace falta tener carácter. Y esta vida de Balaam, una vida espiritual poderosa, sin santidad, termina en tragedia. Esta es la segunda parte de la guerra de Madián. Bien, llegamos a la parte de la purificación del botín. Llegamos a esta parte donde dice: los soldados de Israel regresaron victoriosos, y está escrito quienes vinieron a luchar en lugar de quienes regresaron de luchar. Esto nos explica que debemos estar siempre con ojos alertas. La batalla es una constante con el Yetzer Hará. Y hay un detalle que llama la atención, que después de la guerra contra Madián, Moisés se enoja con los oficiales porque dejaron con vida a las mujeres madianitas. Y leemos: y Moisés se enojó con los comandantes del ejército. Esto lo tenemos en Bamidbar, números 31, versículo 14. Después de dar las instrucciones sobre las cautivas y el botín, ocurre algo inesperado. No es Moisés quien enseña las leyes sobre la purificación de los utensilios, es Eleazar. Entonces, esta parte de la parashá
trata de la cayerización de las cosas, de las ollas, de los instrumentos, de todo el botín. La pregunta que debemos hacer: ¿somos kosher nosotros? Es decir, tú eres kosher, tú eres kasher. Y acá está enseñando Eleazar. Entonces la pregunta que se hace es: ¿por qué no Moisés? ¿Por qué Eleazar enseña? El sumo sacerdote, porque ya su padre había muerto, Aarón ya había muerto, entonces ahora estaba Eleazar. Y el sacerdote Eleazar, dice en Bamidbar 31:21, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres del ejército que habían ido a la guerra: este es el estatuto de la Torá que Hashem ordenó a Moisés. Entonces debemos preguntar: ¿por qué habla Eleazar? ¿Por qué no habla Moisés? Si Hashem le ordenó a Moisés eso, ¿por qué no lo dice él? ¿Por qué lo tiene que estar enseñando Eleazar? La explicación de Rashi, que la cita en un Midrash y explica, es que como Moisés se enojó, se le ocultó temporalmente la halajá, es decir, la enseñanza legal. Se ocultó. Rashi comenta en esencia, es decir, porque Moisés vino a enojarse, vino el error. Cuando una persona se enoja, la persona se equivoca después. Los sabios traen un principio general de esto, y es que todo el que se enoja, si es sabio, su sabiduría se aparta de él. Y esta idea aparece en todos los comentarios rabínicos y en toda la tradición hebrea, y en otros pasajes también, porque está en el Talmud también, en Pasajim 66b, donde se analizan episodios similares como este. Y no es la primera vez. Los comentaristas encuentran varios episodios semejantes con el enojo de Moisés. La consagración de Aarón, por ejemplo, en Levítico o en Baikra capítulo 10, después de la muerte de Nadab y Abiú, Moisés se enoja porque no se comió una ofrenda. Y Aarón le responde explicando la situación, de cómo iba a comer, ¿verdad? Se le habían muerto 2 hijos. Moisés escucha y reconoce. Y cuando Moisés lo oyó, dice el pasaje, le pareció bien. Es decir, reconoció que Aarón tenía razón y que él se había equivocado al enojarse. Entonces los sabios destacan la grandeza de Moisés, que no tuvo problema en admitir que la explicación de Aarón era correcta. La segunda enojo es las aguas de Meriba. En Números 20, en Bamidbar capítulo 20, Dios dice: habla a la roca. Pero Moisés, profundamente afectado por la muerte de Miriam y por las quejas del pueblo, exclama: oíd ahora, rebeldes, y golpea la roca. Muchos comentaristas relacionan este episodio con el efecto de la ira puede tener sobre el juicio. Matot está para allá. Aquí sucede algo parecido. Moisés está indignado porque las mujeres madianitas habían sido instrumentos para llevar a Israel a la idolatría, a la inmoralidad, en Baal Peor, y entonces su enojo tiene un motivo justo. ¿Por qué las dejan con vida? Si fueron a causa de que vino esa plaga tremenda, 20 y pico de mil personas mueren, y ¿cómo es posible? Sin embargo, los sabios distinguen entre tener celo por Dios y dejar que la ira gobierne el corazón. Son dos cosas distintas. Una cosa es el celo por Dios, otra cosa es la ira que gobierna el corazón de una persona. Pero debemos preguntarnos realmente si se olvidó realmente de la halajá. ¿Se habrá olvidado? Y aquí hay un matiz importante. La Torá nunca dice Moisés olvidó o Moisés olvidó. Eso lo deduce la tradición. ¿Por qué? Porque el texto cambia inesperadamente de maestro.
Eleazar dice, este es el estatuto que Hashem ordenó a Moisés. Es decir, la enseñanza seguía siendo la revelación recibida por Moisés, pero quien la comunica en ese momento es Eleazar. Entonces Rashi entiende que eso ocurrió porque Moisés fue privado temporalmente de exponer esa enseñanza, por haberse enojado, y aquel que se enoja parece como que, no sé, se le vino todo abajo, y se olvida. Pero hay otra situación. Aquí aparece otra enseñanza muy hermosa también, que los comentaristas explican que Eleazar era el sumo sacerdote y justamente las leyes que está enseñando tienen relación con la pureza, la santidad, la purificación, esto de ser kosher, de cayerizar todas las cosas. Era apropiado que el Cohen, que el sumo sacerdote, enseñara estas normas. Así, aún si aceptamos la explicación de Rashi sobre el efecto de la ira, también puede verse la provisión de Dios a dar protagonismo al nuevo liderazgo sacerdotal tras la muerte de Aarón, a Eleazar, al nuevo sumo sacerdote. Por eso parece tan importante que hablara Eleazar. Entonces, hay como un principio claro, que se había formado ya, ¿verdad?, en los comentaristas. Todo aquel que se enoja, si es sabio el que se enoja, su sabiduría se aparta de él. Si es profeta, su profecía se aparta de él. Los sabios ilustran este principio con varios personajes bíblicos. Y no significa que pierde permanentemente la sabiduría o la profecía. Significa que la ira puede nublar momentáneamente la claridad espiritual. Por eso, por ejemplo, el profeta Eliseo estaba enojado con el rey de Israel. Él está enojado y cuando viene Josafat le dice que le dé una palabra, pero él al estar enojado no tiene profecía, no tiene palabra. Entonces él tiene que alegrarse, tiene que cambiar de ambiente, es decir, y por eso él pide un tañedor, él pide un músico que venga para tocar, para cambiar la atmósfera y entonces quitarlo del enojo, quitarlo de esa... Entonces él pueda tener una palabra y la profecía volver. Es un ejemplo. Entonces, ¿por qué justamente en esto de la cayerización? Eso también tiene una profundidad enorme. Eleazar enseña lo que pasa por el fuego, pásenlo por el fuego. Porque el hombre que habla de purificación es precisamente quien no está dominado por la ira en ese momento. Es decir, Eleazar no tiene el problema con la ira. Los maestros hasídicos hacen una observación. Dice, hay dos clases de fuego. El fuego de la ira, que consume, que destruye, que confunde. El enojo, la ira, es algo del elemento fuego tremendo. El fuego consume, destruye y confunde. Es el fuego de la ira. Pero después hay otro fuego, el fuego de la santidad. Ese fuego purifica, transforma, refina. Y Moisés estaba experimentando el primer fuego, del enojo, el de la ira. Entonces estaba consumiendo, está confundido. Eleazar enseña el segundo, el fuego de la santidad, que purifica, que transforma, que refina. Y es un contraste extraordinario. Uno quema el corazón, el otro limpia el metal. Hay una enseñanza del Sifré. El Sifré comenta que Dios quiso honrar a Eleazar, permitiéndole enseñar públicamente esta alajá, este mandamiento. No solo se trata de corregir un momento de Moisés, también es una manera de fortalecer el liderazgo del nuevo sumo sacerdote. Recordemos que Aarón
ya había muerto. Israel debía aprender a escuchar también la voz de Eleazar. Y acá vemos una conexión con Yeshua, que vemos que en el Brit Hadashah encontramos un contraste semejante. Cuando los discípulos quieren hacer descender fuego del cielo sobre una aldea samaritana, Yeshua los reprende. Ellos querían el fuego del juicio. Él vino trayendo el fuego de la restauración. Más adelante, en Shavuot, en aquel Pentecostés, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, descendió como lenguas de fuego, no para destruir, sino para purificar y capacitar. Es el mismo símbolo. Hay un fuego que consume y hay un fuego que santifica. Un discípulo preguntó: Maestro, ¿cómo sé si el fuego que siento viene de Dios? El rabino respondió: mirá lo que deja cuando se apaga. Si deja cenizas, era ira. Si deja oro, era de Dios. Esta para allá nos está mostrando que muchas cosas de las que nosotros vamos a recibir tienen que ser purificadas. Y esto es lo interesante de esta para allá. Fuego y agua. Fuego y agua. Purificar el botín. ¿Por qué todo necesita pasar por el proceso? Lo que Dios te da también debe ser purificado antes de poder ser disfrutado. Dice el Números 31:23, todo objeto que resista al fuego lo haréis pasar por el fuego y quedará puro, pero también será purificado con el agua de purificación. Y todo lo que no resista al fuego lo haréis pasar por agua. A primera vista parece una simple ley sobre los utensilios tomados en la guerra contra María. Pero los sabios se detuvieron en este versículo porque contiene una aparente contradicción. Si el fuego purifica, ¿para qué hace falta el agua? Y si el agua purifica, ¿por qué pasar primero por el fuego? Y la respuesta abre una de las enseñanzas más profundas de la Torá, porque Dios no solo limpia las cosas, las transforma. Y toda transformación requiere un proceso. Es decir, que después de la victoria comienza otra batalla. Por eso dice, quienes vinieron a luchar en lugar de quienes regresaron de luchar. Quienes vinieron de luchar van a seguir luchando. Entonces, después de la guerra, Israel ya había vencido. El enemigo había sido derrotado. Podríamos pensar que ahora solo quedaba repartir el botín. Pero Dios dice, todavía no. Antes de usarlo conquistado, debe ser purificado. Los sabios observan que aquí hay un principio espiritual extraordinario. No todo lo que llega a nuestras manos está listo para entrar en nuestra vida. No todo lo que recibimos ya está listo para que nosotros usemos. Muchas personas oran, Señor, dame una bendición. Pero pocos oran, Señor, prepara mi corazón para administrarla. Porque recibir algo no significa estar listo para usarlo. Hay una bendición que todos conocemos y muchas veces se usa y dice, que el Eterno te bendiga y te guarde. Y entonces acá vemos que el Eterno me bendiga, pero después se dice y que te guarde, porque puede estar la bendición, pero si no se guarda esa bendición, se va a perder la bendición.
Entonces a veces estamos para recibir la bendición, pero pocas veces estamos listos para ser guardada o administrada. Y debemos preguntar, ¿por qué fuego? Como bien dijimos, en la tradición hebrea el fuego tiene dos funciones. Destruye, pero también refina. El oro no teme al fuego. El fuego no destruye el oro. Destruye aquello que no es oro. Entonces, Caín Lusató escribe en Meshilai Yesharim, un libro, que las pruebas revelan la verdadera calidad del alma. Del mismo modo que el horno revela la pureza del metal. Hay un midrash que compara a Dios con un orfebre. Cuando el oro entra al horno, parece que está siendo destruido. Pero el artesano nunca aparta la vista. ¿Por qué? Porque sabe exactamente cuánto calor soporta. Cuando puede verse reflejado en el metal, deja de calentarlo. Esa es la imagen tan hermosa. Dios no aumenta el fuego para destruirlo. La mantiene hasta que su imagen queda reflejada en nosotros. El oro en el horno se va quemando, parece que va a ser destruido, pero el orfebre mira atentamente ese oro hasta que él puede ver su rostro en ese oro. Esa imagen reflejada hace que ahí ya está listo. ¿Y por qué agua? Si el fuego representa la prueba, el agua representa la vida, la Torá, la misericordia, la restauración. El fuego elimina, el agua devuelve la frescura, porque Dios no solo quita lo malo, también devuelve la capacidad de vivir. Fuego sin agua, tenemos que ver, como los sabios advierten, una persona que solo vive pruebas puede endurecerse. Es decir, hemos visto lo que es el fuego, la prueba, el agua, lo que da vida, lo que va poniendo frescura. Y ahora tenemos fuego sin agua, por ejemplo. Los sabios advierten entonces que una persona que vive solamente de prueba puede endurecerse. El fuego sin agua produce dureza. Hay personas que después de sufrir mucho dejan de confiar. El dolor las hizo resistentes, pero también las volvió incapaces de amar. Por eso Dios siempre acompaña el fuego con el agua. Agua sin fuego, al revés. Primero era fuego sin agua, ahora el agua sin fuego. Pero ocurre lo contrario, una vida sin prueba, sin desafíos, sin confrontación, produce madurez. Y aquí aparece una conexión extraordinaria con Jeremías 48, 11, cuando habla de Moab. Reposo, dice Jeremías 48, 11, reposó sobre sus sedimentos. Moab no fue vaciado de vasija en vasija. El vino nunca fue filtrado, nunca cambió, nunca maduró. Conservó su sabor viejo. Es decir, nunca permitió que Dios lo transformara. Y cuando vemos agua y fuego, vemos la imagen de los Shamaim. Shamaim quiere decir fuego y agua. La palabra de los Shamaim es Shem y Maim, agua. El fuego y el agua juntos. Y eso es
Una cosa tremenda, que el fuego y el agua se junten, es algo ya increíble. Abraham pasó por el fuego. Abraham recibió la promesa, pero antes pasó por el fuego. Pasó por el hambre, el exilio, la separación de Lot, la esterilidad, el monte Moriah. La promesa era verdadera desde el principio, pero Abraham todavía estaba siendo preparado para cargarla. Tiene que estar la prueba, tiene que estar el fuego, tiene que pasar por el fuego. Joseph recibió sueños, pero los sueños no bastaban. Pasó por el pozo, por la esclavitud, la cárcel. Cada etapa eliminaba algo: el orgullo, la impaciencia, la autosuficiencia. Cuando llegó al trono, ya no era el muchacho orgulloso que contaba sueños, era un hombre quebrantado y sabio. David fue ungido siendo joven, pero no fue rey inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios unge en un día, pero forma durante años. Saúl perseguía a David, sin saberlo. Estaba colaborando con la formación del rey que lo sucedería, que iba a seguir detrás de él. Entonces, el midrash del alfarero entraría bien aquí. Él cuenta que un alfarero tenía 2 vasijas. Una nunca fue llevada al horno, la otra sí. Cuando llegó la lluvia, la primera se deshizo, la segunda permaneció firme. Y el discípulo preguntó: ¿por qué? El maestro le respondió: porque el horno no destruye la vasija, la hizo capaz de soportar la tormenta. Y esto es muy interesante, que el fuego no te va a destruir, la prueba no te va a destruir. Te está formando para cuando vengan las cosas, para que vos puedas cargar la bendición, puedas cargar aquello en lo que Él te encomendó. Él te da un botín, pero tenés que purificarlo, tenés que pasarlo por fuego. Él te da regalos, pero purificarlo por fuego y por agua. El fuego de Isaías, por ejemplo, cuando Isaías recibe su llamado, un carbón encendido tocó sus labios. No agua, fuego. Porque antes de hablar el nombre de Dios, su boca debía ser purificada. La misión comienza con purificación. Lo mismo le pasa a Ezequiel, pero en este caso es el agua en Ezequiel. Dios promete: esparciré sobre vosotros agua limpia. No habla solamente de limpieza física, habla de un corazón nuevo. La restauración no consiste únicamente en quitar el pecado, consiste en dar una nueva naturaleza. Y el Tanaj está lleno de este patrón. Siempre encontramos el mismo proceso: primero fuego, después agua, primero desierto, después tierra prometida, primero esclavitud, después libertad, primero cruzar el Jordán, después la herencia. Dios nunca entregó algo valioso sin preparar primero a quien lo recibiría. Yeshua, el camino del fuego y del agua, lo tenemos como el mejor ejemplo. Él mismo recorrió este patrón. Antes de su ministerio público, pasó por el desierto. Antes de la resurrección, pasó por el madero. Antes de la gloria, el sufrimiento. No porque necesitara ser purificado del pecado, sino porque asumió plenamente el camino humano de la obediencia y mostró que la gloria del Eterno pasa por la fidelidad en la prueba. Por eso, en el Brit Hadashah, Pedro escribe: la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego.
no es una idea nueva, es exactamente la enseñanza de Matot. Pablo añade, toda obra será revelada por el fuego, no el fuego del castigo, no, el fuego de la verdad. Todo aquello que fue construido para la gloria del Eterno permanecerá. Lo superficial desaparecerá. Yeshua dice a Nicodemo, es necesario nacer de agua y del Espíritu. El agua simboliza la limpieza, la renovación, la acción vivificante de Dios. El Espíritu es presentado también en otra escena como la imagen del fuego, como en Shavuot, Pentecostés. Las dos imágenes no se oponen, se complementan. El Espíritu purifica y también vivifica. Es decir, el fuego te quema, el Espíritu te quema, te purifica con el fuego, pero también el agua te vivifica, el agua te da vida. El Baal Shem Tov enseña, cuando Dios quiere hacer una gran obra en un hombre, primero rompe la vasija vieja, porque el vino nuevo no cabe en recipientes endurecidos. No es Dios destruyendo, es Dios ampliando la capacidad. Y ante esa enseñanza de Baal Shem Tov, cómo no acordarse de aquellas cosas que Yeshua decía, ¿verdad? No entra en vasija nueva, ¿verdad? Hay que cambiar eso. Y ya Shem Tov lo siguió repitiendo. Un joven preguntó a su rabino, ¿por qué Dios no responde inmediatamente mis oraciones? El rabino tomó una semilla, la colocó sobre una piedra, esperaron, no ocurrió nada. Luego la enterró, la regó, esperaron. Con el tiempo apareció un brote. El discípulo dijo, ahora entiendo. El rabino respondió, no, todavía no. La semilla primero desapareció bajo la tierra, después se rompió. Recién entonces comenzó a crecer. Lo que parecía muerte era el inicio de la vida. Todos queremos la cosecha. Todos queremos cosechar. Pero pocos aceptan el invierno. Todos queremos la corona. Pocos abrazan el proceso. Pero Dios no improvisa hijos maduros. Forma el carácter lentamente. Porque los dones pueden recibirse en un instante. Los botines, los dones, estos regalos. En un instante. Pero el carácter solo nace mediante procesos. El mensaje de Matot, ¿por qué purificar el botín? Porque incluso, hermano, las bendiciones necesitan ser consagradas. Un matrimonio necesita pasar por el fuego de las pruebas y el agua del perdón. Un ministerio necesita pasar por el fuego de la oposición y el agua de la gracia. Una familia necesita pasar por el fuego de las dificultades y el agua de la reconciliación. La bendición sin proceso puede convertirse en un ídolo. El proceso sin esperanza puede convertirse en desesperación. Dios une ambos elementos para producir una vida santa. Los sabios dicen que el oro jamás le pregunta al orfebre, ¿por qué me metes en el horno? Porque el oro no conoce el diseño, solo conoce el calor. El artesano sí conoce el resultado. Así ocurre con nosotros. Muchas veces entendemos el fuego, mucho después comprendemos el propósito.
La gran lección de Mató es que Dios no solo quiere darte cosas, quiere darte la capacidad de administrarlas con santidad. Por eso permite procesos, no porque disfrute nuestro sufrimiento, sino porque ama demasiado nuestro futuro como para entregárnoslo sin prepararnos. El fuego elimina lo que estorba, el agua devuelve la vida, y cuando ambos han hecho su obra, el recipiente queda listo para servir al Rey. Recién allí eres kosher, eres kasher para el eterno Dios. No le temas al fuego cuando está en las manos de Dios, porque Él no quema para destruir, sino para revelar el oro que ya puso dentro de ti. Y no desprecies el agua de su gracia después de la prueba, porque el mismo Dios que te refina también te restaura. El fuego forma el carácter, el agua conserva la vida. Ambos son necesarios para que la bendición deje de ser solamente un regalo y se convierta en una herencia que puedas sostener. Hermanos, esta parashá de Matot nos habla del fuego y del agua, impresionante esta parte de kosher, de ser kasher, que todo lo que tenemos también necesita ser santificado. No todo lo que conquistamos está listo para ser usado inmediatamente. Que las bendiciones también necesitan pasar por procesos de purificación. Con esta parte del capítulo 32 ya, donde Rubén, Gad se establecen al oriente del Jordán. Y acá podemos ver un tema que es el orden de las prioridades. ¿Qué construimos primero? ¿Corrales o hogares? La forma en que ordenás tus prioridades revela quién reina realmente en tu corazón. En el capítulo 32, versículo 16, dice: construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Pero Moisés les responde, en el versículo 24, construid ciudades para vuestros pequeños y corrales para vuestro ganado. A simple vista, parece una corrección de estilo, pero los sabios dicen que en esas épocas, o que en estas, vamos a decir, en estas pocas palabras que Moisés está diciendo, una de las enseñanzas más profundas de toda la Torá, porque Moisés no está corrigiendo el orden de una frase, estaba corrigiendo el orden del corazón. Ellos ven que las tierras al este del Jordán son buenas para el ganado y piden quedarse allí. Ellos poseían abundante ganado y le pidieron autorización. Ellos tenían enormes ganados. Cuando llegaron a la región de Jazer y Galat, observaron algo, que la tierra era perfecta para el ganado. Entonces pidieron el permiso, pidieron quedarse del otro lado del Jordán. Y Moisés, al escucharlo, se sobresalta. ¿Por qué? Porque inmediatamente recuerda a los espías. Otra vez una generación parece querer detener la entrada a la tierra prometida. Pero Rubén y Gad aclaran: no abandonaremos a nuestros hermanos, lucharemos junto a ellos. Entonces Moisés acepta. Sin embargo, corrige una sola cosa, y esa corrección sí es eterna. Es el detalle que lo cambia todo. Ellos dijeron corrales, después ciudades. Moisés responde: ciudades, después corrales. ¿Por qué? Porque el orden revela la importancia. Los sabios dicen: la boca habla el idioma del corazón.
Ellos mencionaron primero el ganado, después los hijos, y Moisés invierte el orden, porque el corazón de Israel no podía organizarse alrededor de las posesiones. No son cuánto ganado tenés, cuántas casas tenés, no es así. Rashi comenta algo impresionante, dice, ellos se preocuparon más por los bienes que por sus hijos. Por eso invirtió el orden Moisés. No significa que no amaban a sus hijos. Significa que sin darse cuenta, expresaron cuál era su primera preocupación, su prioridad. Y Moisés no podía permitir que eso quedara sin corregir. El Midrash hace una observación impactante. Dios no los reprendió por tener riquezas. Abraham fue rico, Isaac fue rico, Jacob fue rico. Dios administró toda la riqueza de Egipto. El problema nunca fue la riqueza, nunca fue el dinero. El problema fue el lugar que ocupa. El dinero es un excelente siervo, pero un pésimo señor. El ganado no era el problema. Muchos leen este pasaje como una condena a la prosperidad. No lo es. El ganado representaba su trabajo, su esfuerzo, su economía, su futuro. Lo que Moisés preguntó no es, ¿está mal tener ganado? No, pregunta algo mucho más profundo. ¿Qué es lo primero que piensas proteger? ¿Qué es lo primero que tiene prioridad en tu vida? Porque aquello que protegemos primero es aquello que gobierna tu corazón. La palabra casa en hebreo aparece la palabra ir, ciudad. Es una ain, una yud y una resh, ciudad. Pero los sabios observan que la ciudad representa mucho más que edificio. Representa seguridad, representa familia, representa comunidad, representa educación, representa identidad. Primero construye personas, después administrar los recursos. El error de Lot, por ejemplo, que Lot eligió primero las llanuras fértiles. Parecía un excelente negocio, pero no preguntó qué clase de ciudad había allí. Miró la tierra, no miró la cultura, ganó campo, perdió su familia. Cuando Sodoma cayó, Lot salió vivo, pero su hogar ya estaba destruido. También vemos el error de Elimelech. En el libro de Ruth encontramos un eco de esta enseñanza. Elimelech era un hombre importante de Belén y cuando llegó el hambre decidió marcharse a Moab. Según una antigua tradición, recogida en el Midrash y comentada por varios maestros, una de las motivaciones atribuidas a Elimelech fue evitar la presión de compartir sus bienes con los necesitados. Un hombre acaudalado donde vino el hambre a la ciudad y tenía que compartir sus bienes, compartir de su riqueza. No quiso. El texto bíblico no lo afirma explícitamente, pero la tradición usa esta lectura para enseñar un principio. Protegió su patrimonio y perdió sus hijos. Nunca volvió. La riqueza que quiso conservar no pudo salvar su casa. Por eso la prioridad de lo que tú quieres guardar es muy importante. El joven rico, cuando Yeshua conversa con el joven rico, no le pregunta cuánto dinero tiene. La pregunta es, ¿quién posee a quién? Porque existe una diferencia enorme entre tener riqueza y ser poseído por ellas. El rey David construyó un reino, pero antes construyó un altar. Cada vez que Dios lo bendecía, él levantaba adoración. Nunca permitió que el palacio reemplazara la presencia.
Salomón comenzó edificando el templo. Después destruyó su palacio. Los sabios notan ese detalle. Durante 7 años edificó la casa de Dios. Su propio palacio llevó 13 años. Más adelante, cuando otras prioridades comenzaron a desplazar el pacto, su corazón empezó a desviarse. El edificio, nunca fue el problema. El problema fue el orden en el cual él puso. El orden sí es el problema. Quien educa correctamente a un hijo construye una generación. Quien solo acumula riqueza construye un problema para la siguiente. La herencia más grande nunca fue el dinero, siempre fue el carácter. Por eso, en la tradición hebrea, hay una pregunta, dice, ¿por qué la gente trabaja tanto para dejar bienes a sus hijos? Pero dedican tan poco tiempo a dejarles una fe. Porque muchas veces pensamos que los hijos necesitan más patrimonio que presencia. Y el alma de un hijo nunca se alimenta solamente con bienes. El problema que ve Moisés cuando ellos dicen corrales, haremos corrales y después haremos, Moisés piensa inmediatamente, nosotros somos una familia. Y si uno está sufriendo, todos estamos sufriendo. El corazón de cada uno del pueblo sufre cuando alguien sufre. Puede ser que alguno de ustedes esté comprando joyas mientras tu hermana no pueda tener para comer, que no pueda pagar su alquiler. Y ahí es cuando ellos dicen, no pensamos en ello, vamos a luchar juntos con ellos. Se apresuraron a decirle a Moisés, pero se equivocan en el orden. Dijeron primero corrales, después ciudades. Ese corral interior es aquello que protegemos obsesivamente. Puede ser el trabajo, el prestigio, el ministerio, el éxito, los proyectos, incluso nuestras actividades religiosas. La ciudad representa aquello que da vida a las relaciones, el hogar, el tiempo con la familia, la comunión con Dios, el cuidado del corazón. La pregunta de Matot es incómoda. ¿Estamos construyendo corrales mientras nuestros hogares esperan? Una historia, esperen que les voy a contar. Justamente tenía aquí una historia del Maguid de Bubno. Un hombre pasó 40 años ampliando su granero y cada año agregaba una habitación más. Cuando murió, sus hijos vendieron el granero en una semana, pero recordaron toda la vida que su padre nunca tuvo tiempo para sentarse a cenar con ellos. El Maguid concluía: los graneros cambiaron de dueño, pero los recuerdos permanecen en las generaciones. Y a veces tratamos de que nuestros hijos estén bien, de levantar el negocio, de tener riqueza, de trabajar duro, de estar... Y claro, vemos que en ese transcurso perdemos horas, perdemos días, perdemos tiempo, pero nunca le dimos tiempo a nuestros hijos, le dimos tiempo a estar con ellos. Y lo que a ellos les va a quedar es aquel día que saliste al parque, que saliste un día con él, aquel que te sentaste a tomar mate con él, o que disfrutaste una comida junto, o un juego junto,
o a mirar algo con él. Cuando fuiste al parque y jugaste al fútbol con él, esas cosas son las que quedan en la memoria. Claro, te dedicaste al granero, te dedicaste a que tuvieran de todo menos esa presencia, ese estar con él. Y esto nos hace recordar a que muchas veces nuestras prioridades están confundidas. Y Yeshua retoma exactamente esta enseñanza y dice: buscad primeramente el reino de Dios. No dijo, no trabajen. No dijo, no tengan bienes. Dijo, primeramente. El problema nunca fue el trabajo, fue el orden. Él también cuenta la parábola del rico insensato. El hombre amplía su granero, construye más corrales, pero Dios le dice: necio, esta noche vine a pedir tu alma, no porque fuera rico, sino porque olvidó construir hacia la eternidad. Marta estaba ocupada sirviendo, María estaba escuchando. Yeshua no critica el servicio, corrige el orden. María escogió la mejor parte. Primero la presencia, después el servicio, primero la comunión, después la actividad. Pablo escribe a Timoteo: el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Observamos bien, no dice el dinero, dice el amor al dinero. Porque el problema nunca está en las manos, siempre comienza en el corazón. Rubén y Gad se van a quedar de este lado del Jordán. Dios le da el permiso. Hay un secreto ahí con la tribu de Manasés, porque Moisés hace quedarse media tribu de Manasés y media tribu del lado de la tierra prometida. Y esto es muy interesante porque deja una conexión ahí de santidad para que la parte que está de afuera no deje de recibir. Eso será para otro estudio. Un discípulo le preguntó al maestro: ¿cómo sé cuáles son mis prioridades? Y el rabino le respondió: mostrame tu agenda. Muéstrame en qué piensas cuando despertás. Mostrame dónde va tu dinero. Mostrame qué es lo primero que defendés cuando alguien lo amenaza. Ahí está tu Dios. Vivimos en una generación que construye enormes corrales. Casas más grandes, negocios más grandes, ministerios más grandes, redes sociales más grandes, pero muchas veces hogares más pequeños. Conversaciones más cortas, oraciones más escasas, corazones más vacíos. Y Matot sigue preguntando: ¿qué estás edificando primero? Porque no es pecado tener corrales. El problema es olvidar las ciudades. No es pecado prosperar. El problema es sacrificar a la familia, la integridad o la comunión con Dios en el altar del éxito. Los maestros dicen algo muy profundo. Cuando Rubén y Gad hablaron, Moisés no discutió su proyecto, solo cambió el orden. Eso significa que muchas veces Dios no quiere quitarte lo que tienes, quiere enseñarte dónde colocarlo. El reino no destruye las bendiciones, las pone en su lugar correcto. La grandeza de una persona no se mide por lo mucho que posee, se mide por el orden que ama. Primero Dios, después las personas, después las cosas. Cuando ese orden se invierte, comienzan las tragedias. Cuando ese orden se restaura, las bendiciones encuentran su lugar. El Mesías vivió exactamente el orden que Moisés enseñó. Nunca puso la misión por encima de la obediencia al Padre. Nunca puso el poder por encima del amor. Nunca puso los milagros por encima de las personas. Y al final entregó incluso su propia vida para que nosotros pudiéramos volver a construir un hogar con Dios.
Por eso Matot no trata solamente de corrales y ciudades, trata de una pregunta que cada discípulo debe hacerse cada día. ¿Qué estoy construyendo primero? Porque aquello que edificas primero revela dónde está tu tesoro. Y como enseñó Yeshua, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ese es el verdadero examen de nuestras prioridades. Es Matot en el que estamos hablando.